Bueno, en el video de hoy les quiero hablar sobre conteo de levaduras. Para el que nunca lo vio, le puede resultar algo complicado. La realidad es que no es para nada complicado, es un procedimiento muy simple y lo vamos a estar viendo en el video, pero antes lo que nos tenemos que preguntar es ¿para qué queremos contar levaduras? Bueno, básicamente queremos contar levaduras para poder tener una mayor precisión en la cantidad de levadura en el inóculo que nosotros estamos haciendo de levadura en nuestro mosto y de esa forma poder obtener fermentaciones más consistentes. No solo fermentaciones más consistentes, también podemos tratar de ir a buscar algún objetivo en particular, por ejemplo el objetivo de subinocular en alguna cerveza especial, algún estilo que lo requiera, para poder forzar una mayor reproducción celular y así generar más ésteres en nuestra cerveza. Para poder entender esto vamos a dividir el video en dos partes. La primera parte va a tener que ver con cómo determinar cuánta levadura necesito para mi mosto, y una vez que yo determine la cantidad de levadura que yo necesito para mi mosto, lo que voy a necesitar saber es cuánta levadura yo tengo en mi barro de levadura, el barro que voy a utilizar para inocular mi mosto, ya sea que sea un barro líquido que provenga de un starter o que sea levadura recuperada, o incluso no tendría tanto sentido, pero se podría contar las levaduras secas una vez que ya las tengo rehidratadas en agua. Para poder determinar cuánta cantidad de células de levadura yo necesito agregar a nuestro mosto para fermentar, o sea, cuánta levadura necesito inocular en nuestro mosto, vamos a ver algo que se llama la ecuación del pitch rate. ¿Qué es esto del pitch rate? Pitch rate podríamos traducirlo al español como ratio o tasa de inoculación. Y es un multiplicador que funciona en una ecuación. Esta es la ecuación donde este multiplicador, pitch rate, lo vamos a multiplicar por la cantidad de mosto en mililitros por la densidad del mosto en grados Plato. Y el resultado de esas multiplicaciones nos va a dar la cantidad de células de levadura en millones que nosotros necesitamos inocular en nuestro mosto. Cada cervecero va a tener que determinar cuál es el pitch rate que quiere utilizar según el tipo de fermentación que está realizando, pero hay ciertas normas generales que nos van a ayudar a elegir el pitch rate de mejor manera. A ver, un pitch rate bien bajito podría ser para una ale 0,35, perdón. 0,35 es un pitch rate que podríamos usar en alguna cerveza ale de muy baja densidad, donde quizás estemos buscando el objetivo de inocular un poco menos para tratar de lograr una mayor cantidad de ésteres en esa cerveza. Algunos fabricantes de levaduras líquidas recomiendan este pitch rate bajo, siempre que lo estemos usando en levaduras ales de muy baja densidad, para iniciar nuestra fermentación, y esta recomendación tiene que ver más que nada con que el homebrewer, el cervecero, no gaste tanta plata en el inóculo inicial. La recomendación más usada para lo que son cervezas ales de densidad estándar es de 0,75. Ese es el pitch rate más usado en cervezas ales, hasta una densidad de 1060. Arriba de 1060 se recomienda subir un poquito incluso el pitch rate, podríamos irnos a 1, hasta 1, incluso más también en cervezas de muy alta densidad, ales estoy hablando, ¿no? Ya un pitch rate, si nos vamos a un pitch rate de 1,50, tiene más que ver con una lager. Las lager suelen utilizarse pitch rate de 1,5, y en lagers de alta densidad podemos irnos a pitch rate de 2 o incluso más. Para que esto se entienda mejor, vamos a ir a un ejemplo de cómo utilizaríamos la ecuación del pitch rate. Vamos a suponer que estamos haciendo una pale ale de 1050, una densidad de 1050. Estamos haciendo 20 litros y voy a elegir un pitch rate estándar para una ale de este tipo, que es de 0,75. Entonces la ecuación va a ser 0,75, que es mi pitch rate, por la cantidad de cerveza, en mililitros sería 20.000, por mi densidad en grados Plato, que sería 12,4. Y esto me va a dar como resultado 186.000 millones de células de levadura. Esa es la cantidad de levadura que necesito inocular en mi mosto para tener una buena fermentación.
Bueno, ahora que ya sabemos cuánta cantidad de células de levadura necesita nuestro mosto, vamos a ver cómo contamos las levaduras de nuestra fuente de levadura para saber cuánto en cantidad tenemos que agregar de ese barro de levadura. A ver, generalmente vamos a obtener la levadura de una fermentación anterior, en ese caso vamos a tener un barro de levadura, podemos obtenerla de un sachet de un fabricante, podría ser en estado líquido, o podríamos obtener levadura a partir de un starter que habíamos hecho. El caso más común es quizás el de utilizar levadura, un barro de levadura de reutilización, ¿no? Que ya hayamos usado una fermentación previa y estemos juntando barro para reutilizarlo. También podría ser el caso del homebrewer que prepara starters con viales de levaduras líquidas que compra. En el caso del cervecero que trabaja con levaduras secas, no tendría mucho sentido todo esto de contar levaduras. Se podría hacerse, como había dicho anteriormente, creo. Podríamos hidratar esas levaduras en agua y una vez que las tenemos hidratadas podríamos contarlas. No tendría mucho sentido, la verdad que en el caso de usar levaduras secas yo recomiendo que sigan las instrucciones del fabricante, ¿no? Que agreguen en gramos de esa levadura seca por litro de mosto según recomendaciones del fabricante. Vamos a ver qué es lo que necesitamos para poder hacer el conteo de nuestras levaduras. Como se podrán imaginar, lo principal es un microscopio, ¿no? ¿Qué tipo de microscopio necesitamos? Hay muchos tipos de microscopio, con un ocular, con binocular, puede ser con cámara para poder conectarlo a la computadora y poder sacar fotos o videos. Todas esas cosas, si quieren, pueden ir por un microscopio de ese tipo. La realidad es que no necesitamos mucho. Con que tenga un solo ocular y podamos meter nuestro ojo y ver, ya es suficiente como para contar levaduras. Vamos a necesitar el microscopio, que tiene que ser un microscopio que pueda llegar a los 400 por de aumento. Y eso se logra normalmente con un objetivo de 40 aumentos y un ocular de 10 aumentos. Además del microscopio, no vamos a necesitar demasiadas cosas. Sí es importante una cámara de Neubauer. La cámara de Neubauer es una cámara de recuento. Básicamente es una cámara que tiene una graduación, está de alguna forma tiene una cuadrícula interna que está arreglada y esa cuadrícula nos va a poder permitir contar dentro de un volumen determinado. La cámara de Neubauer más usada por los cerveceros es la que tiene 0,1 milímetros de profundidad y un volumen de 0,0025 milímetros cuadrados. Más allá del microscopio y la cámara de Neubauer no hay muchas más cosas que necesitemos. Sí vamos a necesitar de algún elemento que nos permita tomar muestras del barro y agua como para poder hacer diluciones. Yo uso una micropipeta que me permite trabajar hasta con 1 mililitro y obviamente se puede calibrar para trabajar con menos. Pero yo trabajo entre 0,1 y 1 mililitro. Esta micropipeta, decía, nos va a permitir hacer las diluciones. ¿Por qué voy a querer hacer diluciones de mi barro de levadura? Si nosotros obtenemos un barro de levadura que es bastante denso, que tiene una densidad importante porque estuvo quizás hace varios días esa cerveza en frío, floculó la levadura, decantó el fondo y se compactó, ese barro denso de levadura puede tener, o generalmente suele tener, más de 1 billón de células por cada mililitro de ese barro. Si el barro está realmente muy compacto, puede llegar a los 2 billones y si está bien denso, va a superar los 2 billones de células por mililitro. Con esa concentración de células, yo no la voy a poder contar directamente en la cámara de Neubauer usando el microscopio. Voy a tener que hacer diluciones. Ante un barro de levadura de estas características, la dilución más recomendada es de 1 en 200. Y para eso voy a hacerlo en 3 etapas. La primera etapa voy a hacer una dilución de 1 en 10. Para esto voy a tener que obtener uno de un cierto volumen de nuestra barro de levadura
y le voy a tener que sumar 9 partes iguales de agua. A veces trabajar con barros densos y la micropipeta no es la mejor idea. Quizás nos conviene usar algún otro tipo de elemento. Incluso podemos trabajar en mayores cantidades, o podemos usar la graduación de algún elemento como puede ser un Falcon para hacer esta primera dilución, ya que a veces la micropipeta cuando trabaja con algo que es muy denso como el barro de levadura, no vamos a tener una óptima precisión en la toma de esa muestra. Con lo cual yo normalmente hago la primera dilución en un Falcon y a una parte de nuestro barro de levadura que queremos contar le voy a sumar 9 partes de agua. Acá voy a tener una primera dilución que va a ser de 1 en 10. Voy a hacer otra dilución igual, pero partiendo sobre nuestra primera dilución. Otra dilución 1 en 10 sobre la primera dilución me va a llevar a una dilución de 1 en 100 de nuestro barro original. Y esto ya sí puedo usar la micropipeta. Voy a agarrar una parte de nuestra primera dilución y le voy a agregar 9 partes más de agua. Con esto voy a haber llegado a una dilución total de 1 en 100. Si nosotros estamos trabajando con azul de metileno para poder medir viabilidad, la dilución que nos falta, que sería de 1 en 2, para llegar a la dilución 1 en 200 en el total, ¿no? 1 en 2 sobre nuestra segunda dilución, la vamos a hacer con azul de metileno. El azul de metileno es una tintura que básicamente va a teñir las levaduras, y las levaduras muertas no van a poder quitar el azul de metileno del centro del núcleo de la levadura, y va a quedar teñida la célula por dentro. Esa célula que está teñida de azul por dentro es una célula de levadura muerta. De esa forma nos vamos a dar cuenta cuáles son las células muertas. Si no queremos hacer un cálculo de viabilidad, vamos a hacer esta última dilución de 1 en 2 con agua simplemente. Les voy a dejar en la descripción de este video cómo se hace para obtener el azul de metileno en el caso de que querramos trabajar con azul de metileno. La verdad que yo se los recomiendo, es un paso que no lleva trabajo y nos va a permitir saber cuál es la viabilidad, o sea, qué cantidad de levaduras muertas tenemos en ese barro. Una vez que hagamos esta última dilución de 1 en 2 sobre nuestra última dilución, o sea, sobre la segunda dilución, vamos a llegar a una dilución total de 1 en 200. Con esa dilución vamos a cargar nuestra cámara de Neubauer. Para poder cargar la cámara de Neubauer, nosotros vamos a tener que colocarle el cubreagujero a la cámara de Neubauer y vamos a cargar, yo uso la micropipeta, pero se pueden utilizar cualquier elemento. Vamos a cargar una gotita de esa última dilución, de la dilución que obtuvimos al final de 1 en 200, en nuestra cámara de Neubauer. Una vez llena la cámara, vamos a proceder a colocar la cámara en el microscopio y configurar el microscopio para poder ver en 400 por. Algo importante que vale la pena aclarar con el tema de las diluciones es que nosotros vamos a tener que agitar cada uno de los recipientes en los que estemos utilizando para poder homogeneizar esa muestra. De esa forma vamos a poder tomar una muestra con mayor homogeneidad. Una vez que coloquemos la cámara de Neubauer en el microscopio y podamos observar, vamos a ver que la cámara de Neubauer está constituida por 25 cuadrículas que son observables. En 400 por vamos a ver de a una cuadrícula. Pero si nos movemos con el microscopio y hacemos foco, vamos a ir viendo que hay 25 cuadrículas. De esas 25 cuadrículas que tenemos en el microscopio, nos va a bastar con contar alrededor de 5 y multiplicar esa cantidad que contamos en esas 5 por otras 5 por 5 para saber cuál es el total de las 25 cuadrículas. Si quisiéramos, podríamos contar las 25 cuadrículas y obviaríamos multiplicar por 5. Esto obviamente nos va a dar un resultado con mayor precisión, pero bueno, en la mayoría de los casos no requerimos de tal nivel de precisión.
Por eso basta solo con contar 5 cuadrículas lo más distantes posibles. Es por eso que se suelen contar las cuadrículas de los extremos y la del centro. Como les dije, una vez que contemos la cantidad de levaduras que tenemos en esas cuadrículas, vamos a multiplicar por 5 para saber cuántas levaduras tenemos en el total de las 25 cuadrículas. Luego vamos a multiplicar por la dilución que nosotros utilizamos, que es 200, o sea, vamos a multiplicar ese número por 200. Y de ahí vamos a multiplicar por el volumen de la cámara para llegar a 1 mililitro. Eso sería 10.000, con lo cual la última multiplicación va a ser por 10.000. Y con el resultado que nos dé va a ser la cantidad de células que tenemos en 1 mililitro de nuestro barro original. Para entenderlo con un ejemplo, si nosotros vamos a decir que contamos 125 células dentro de esas 5 cuadrículas que contamos, siempre acuérdense de contar las más distantes y la del centro, o sea, la de los 4 extremos y la del centro. Vamos a suponer que contamos 125, eso lo vamos a multiplicar por 5 y luego lo vamos a multiplicar por 200, que es nuestra dilución, y luego lo vamos a multiplicar por 10.000, que es el volumen de la cámara de Neubauer. El resultado nos va a dar 1,25 billones de levaduras, de células de levaduras por mililitro de nuestro barro original. Y para saber la viabilidad, lo que tenemos que hacer es una división. Vamos a dividir la cantidad de células vivas que contamos por el total de células, y de esa división vamos a hacer una multiplicación por 100 para obtener el porcentual. Si nosotros de esas 125 contamos 120 vivas y había 5 muertas, 5 de color azul, lo que vamos a hacer es 120 dividido 125 por 100, y eso nos va a dar un 96% de viabilidad. Con lo cual ya obtuvimos, por un lado, el cálculo de cuántas células de levaduras necesita nuestro mosto, y hicimos también el conteo y supimos cuántas células de levadura yo tengo en mi barro. Con lo cual yo ya tengo toda la información para poder hacer una correcta inoculación. Hay algo a tener en cuenta que es importante. El volumen de nuestro barro de levadura es bastante comparable con su peso. Podríamos decir que 1 litro de barro de levadura, ese barro que nosotros recuperamos de una fermentación previa, que es bastante denso, 1 litro de ese barro pesa alrededor de 1,1 kilos. Con lo cual, sabiendo esto, podemos también inocular por peso de nuestro barro, en el caso de que trabajemos con recipientes en los cuales sea muy difícil medir el volumen. Para ir cerrando y que se entienda, vamos a volver al ejemplo anterior. Yo había determinado que para mi Pale Ale de 1050 en 20 litros necesitaba 186.000 millones de células de levadura. Y por el otro lado, yo sé que tengo 1,25 billones de células por cada mililitro de barro que yo tengo para inocular a esa Pale Ale. Con lo cual voy a hacer una división muy simple. Voy a dividir 186.000 millones dividido 1,25 billones, y eso me va a dar el resultado de los mililitros del barro que yo necesito inocular. El resultado es 148,8, y eso es lo que yo necesito inocular en mi Pale Ale, respetando, ¿no?, el pitch rate que habíamos calculado antes, que es de 0,75. Si no son buenos haciendo cálculos, no se preocupen, hay calculadoras que nos van a ayudar con esto. Quizás la más popular es la de la página Brewer's Friend. Brewer's Friend es una página que tiene varias calculadoras online y son de acceso gratuito. Esta calculadora se llama Yeast Pitch Rate and Starter Calculator, y van a poder cargar cuál es la densidad que obtuvieron del conteo de levaduras. Van a poder cargar cuál es la densidad en mi mosto, cuál es el pitch rate que yo elegí para inocular,
cuál es también la cantidad de mosto que yo dispongo, y la calculadora solita nos va a decir qué volumen de ese barro tenemos que inocular. Así que bueno, espero que les haya servido. Esto fue todo por hoy y nos vemos en el próximo video.